Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Paula Limpio y curso mi primer trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela. Y hoy les estaré hablando de las escuelas y corrientes de la psicología más importantes. Principalmente, ¿qué son? Estas son las grandes teorías de la psicología que han influido a lo largo del tiempo y que en gran parte perduran hasta hoy en día. Son muy diversas, sin embargo, hoy les estaré hablando de 3 de ellas. Empezando por el conductismo. A partir de principios del siglo XX nace la corriente que suponía un rechazo para la terapia introspectiva propuesta años atrás por Sigmund, el conductismo, llamado así debido a que buscaba comprender el funcionamiento de los individuos basándose en conductas observables, para, a partir de ellas, sacar conclusiones que develen los procesos mentales. Se estableció formalmente en 1913 de la mano de John Watson, quien fue un psicólogo que tenía gran influencia para esta época, gracias a su publicación del clásico titulado La psicología tal como la ve el conductista. Desde aproximadamente la década de 1920 hasta mediados de la década de 1950, el conductismo se consolidó como la escuela de pensamiento predominante en la psicología. Su metodología, a pesar de que originalmente dependía en gran medida de la introspección y de la autoobservación, hoy en día los métodos de los que se vale el conductismo son totalmente objetivos, es decir, que no dejan paso a la introspección. Principalmente se centra en la recolección experimental para extraer las reglas generales que develan el funcionamiento de los procesos mentales y la conducta humana. En cuanto a los aportes, su mayor legado consiste en las aportaciones científicas sobre el comportamiento humano. En sus esfuerzos por resolver los problemas relacionados con la conducta y su modelamiento, nos enseña que el uso de refuerzos puede fortalecer las conductas apropiadas y debilitar las no deseadas, así como también la asignación de calificaciones, recompensas y castigos. Además de eliminar la conciencia casi en su totalidad de las investigaciones científicas relacionadas con la psicología. Sus mayores contribuciones se encuentran en las aplicaciones prácticas. Ahora bien, ¿cuáles son estas aplicaciones? El foco de las teorías de la conducta suelen ir dirigidas más que todo a la psicología y a la educación. En la psicología, las terapias de conducta abarcan casi la totalidad de los trastornos mentales, entre los cuales podemos mencionar los trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad, en particular algunas fobias, trastornos o disfunciones sexuales, entre otros. El terapeuta de conducta suele manejar un amplio abanico de técnicas que son mejor ejecutados después de hacer un análisis funcional sobre el problema en cuestión. El conductismo tiene sus mayores intervenciones en la psicología de la educación. Es decir, sus aplicaciones se observan desde hace mucho tiempo y algunas perduran hasta hoy en día. Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos en los que se propone un conocimiento a aprender y se considera que el alumno ha obtenido el conocimiento deseado después de que puede ofrecer una respuesta satisfactoria. Los enfoques conductistas suelen ir más que todo dirigidos a los programas computacionales en los que los alumnos tienen que ofrecer respuestas a ciertos estímulos presentados en la pantalla. Sin embargo, no todo siempre fue color de rosa para esta corriente. Ya que mencionamos anteriormente las aplicaciones, cabe destacar que cada individuo aprende de manera diferente, ya que existen numerosos factores que van desde la genética hasta las experiencias de vida que influyen dentro del aprendizaje. Por lo tanto, los métodos basados en el conductismo pueden funcionar para algunos alumnos, pero puede fallar para otros. Por otra parte, muchos críticos argumentaban que el conductismo es un enfoque unidimensional del comportamiento humano. Sugieren que las teorías comportamentales no tenían en cuenta el libre albedrío, ni la influencia de factores internos como los estados de ánimo, los pensamientos o los sentimientos. Además, en cuanto al aprendizaje, se topa con el existente temor de que reforzar el aprendizaje los alumnos pierden el interés por aprender y solamente esperan las recompensas.
Ahora pasamos a hablar del neoconductismo. Tal como su nombre le indica, esta es la evolución de la corriente conductista. Su propósito común es elaborar una teoría general sobre el aprendizaje que pueda extenderse desde las conductas aprendidas hasta las conductas complejas que son características del ser humano. Surge a partir del año 30 gracias a un grupo de psicólogos norteamericanos conformado por profesionales como Edward Chase Tolman y Clark Leonard Hall. Mantiene los principios básicos del conductismo clásico, pero agregando variables intermedias como los propósitos, las cogniciones, los hábitos y los impulsos, para poder analizar, predecir y controlar la conducta. Fue el filósofo norteamericano Frederick Skinner quien realizó una serie de aportaciones importantes gracias a sus publicaciones y a sus diferentes experimentos como el proyecto de la paloma o la famosa caja de Skinner. En cuanto a sus aportes, gracias a esta corriente un poco más desligada del pensamiento básico del conductismo clásico, se comprendió que el ser humano no es un ejecutor pasivo de respuesta, sino un procesador activo de la información que recibe del entorno. Establece que el origen de la conducta proviene de estímulos externos y variables internas, de origen biológico. Sienta las bases para la teoría de reducción de pulsión, el cual es un modelo que sostiene que la reducción de impulsos es la fuerza principal para la motivación. Su aplicación viene dada en la educación, donde se manifiesta como la instrucción programada, el cual es un recurso metodológico que se utiliza para controlar el comportamiento del alumno bajo un esquema estímulo, conducta y refuerzo. Y, en segundo lugar, el modelamiento de conducta. Este modelo fue altamente criticado debido a que era una teoría sostenida más que todo en la experimentación en animales, ya que se han encontrado diferencias importantes entre las especies en cuanto a la adquisición de conducta operante. Y, al igual que su antecesora, se vio restringida por el temor del uso de reforzamiento para realizar estudios del aprendizaje de la conducta. Otra de las escuelas de pensamiento de gran relevancia para la psicología es el cognitivismo. Esta es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena los datos y la información en la memoria. El cognitivismo busca conocer cómo se entiende la realidad a partir de la transformación e interpretación de la información sensorial. Su desarrollo viene dado en 1950 y 1960 como respuesta a los límites que presentaba la corriente del conductismo. Esta presentaba un postulado de que los procesos cognitivos consistían en una caja negra en la que lo observable eran las conductas que se realizaban posteriormente de estos procesos. El cognitivismo clásico viene dado en 1956 con la noción de que todos los sistemas de almacenamiento de datos, así como el cerebro humano, comparten los mismos principios. Los métodos de estudio de esta son basados en lo teórico y en lo observable, basándose en el método científico para recolectar, observar y comparar los datos al finalizar este proceso. La psicología cognitiva ha aportado desde hace muchísimo tiempo una serie de modelos explicativos, metodológicos y estratégicos que han suscitado expectativas tanto en el campo de la investigación científica como en la práctica educativa, en la cual propone mayor responsabilidad y participación por parte del estudiante en su aprendizaje, la integración de operaciones de pensamiento aplicada en diferentes contextos y que la enseñanza debe estar comprendida tanto por interacción social como reflexión personal. Además, el desarrollo de modelos múltiples de procesamiento de información social se ha visto involucrado en diferentes investigaciones sobre el comportamiento agresivo y asocial. En cuanto a sus aplicaciones, esta es en general de gran importancia para ciertas ramas de la psicología, como la psicología social, la cual se centra en los procesos cognitivos aplicados específicamente en las interacciones humanas,
y su capacidad para percibir, atender, recordar y darle sentido a las personas que conforman nuestro entorno social. También en la psicología de la personalidad, donde se centra en la formación de lo que se creen que son esquemas defectuosos centralizados en los prejuicios y errores cognitivos generales. Y por último, en la psicología de la educación, donde se centra más que todo en algunos conceptos que incluyen la metacognición, conocimiento declarativo y conocimiento procesal, y la organización del conocimiento. Por último, pero no menos importante, el humanismo. Como movimiento filosófico se origina a finales del siglo XIV y principios del siglo XV en Italia. Pero ahora bien, dentro de la psicología se gesta a partir de 1950 y 1960 con influencia filosófica, social, cultural y propiamente psicológica, basada en un aspecto más moral, aprovechándose de la lucha por los derechos humanos, y sostenía que el hombre no debía ser visto como un ser mecánico de pensamiento sistematizado. Proponía un estudio del ser humano entendiéndolo como un ser consciente de constante desarrollo cuyas representaciones mentales y experiencias son fuentes válidas del conocimiento, ya que es el individuo el que le da sentido a los sucesos y los proyecta como sus creencias e ideas. Sus principales representantes son William James, Abraham Maslow y Carl Rogers. Su método de estudio es netamente experimental, basado en el comportamiento humano. Son experimentos controlados en laboratorio en los cuales se manipulan las variables independientes para ver cómo éstas afectan a las variables dependientes. Su aplicación viene dada, tal como en las anteriores corrientes, en la educación y en la psicología. En la primera, se encarga del desarrollo de las potencialidades de los alumnos, en donde los facilitadores y docentes toman en consideración que las tareas y ejercicios deben estar caracterizadas por estimular la autonomía y la autovaloración. En la psicología, por su parte, se aplica en forma de terapia, enfocada en tratar los malestares de los pacientes individualmente, con el objeto de que comprenda lo que hace mal y lo mucho que puede cambiar, tomando conciencia de sus acciones y eliminando las acciones que son nocivas para su salud, desarrollo personal o calidad de vida. A pesar de que esta es una de las corrientes más cuestionadas, se ha vuelto la más utilizada y practicada por profesionales de la salud mental. Como ya se mencionó anteriormente, este ha tenido grandes contribuciones para el campo de la psicología. Brinda un nuevo enfoque sobre la comprensión de la naturaleza humana, así como también métodos de recolección de datos para el estudio del comportamiento, además de una amplia gama de técnicas para la psicoterapia que han demostrado ser eficaces. Algunos de los principales conceptos e ideas que derivaron de este movimiento humanista incluyen la jerarquía de las necesidades, la terapia centrada en la persona, la autorrealización, el autoconcepto, la autoestima y toma en consideración el libre albedrío. Este movimiento alejó muchos de los prejuicios alrededor de la terapia psicológica. Para finalizar, a pesar de que este era un movimiento que alentaba abiertamente el estudio del ser humano para su mejoramiento, su avance se vio limitado ya que ignoraba determinantes biológicos en el ser humano, así como el rechazo de algunos conceptos conductistas y psicoanalíticos importantes, además de que brindaba conceptos muy poco objetivos y por lo tanto difíciles de comprobar con el método científico. Y en cuanto a los límites que presentaba en su aplicación, tienen que ver con que las experiencias subjetivas de cada individuo son altamente difíciles de medir. Gracias por haberse quedado hasta el final, espero que les haya sido de utilidad la información proporcionada en este video y nos estaremos viendo en otra ocasión.